intentar explicarlo porque no voy a poder en horas que me den ustedes explicar qué es lo que nos pasó a los argentinos. Llega el 25 de mayo de 1810, ¿no? El grito de independencia, la ruptura de la ligazón del ligamen que hasta ese momento parecía eterno en condición de colonia con respecto a la metrópoli, a España, y los argentinos de golpe de pronto nos encontramos con la dimisión de Baltasar Cisneros, dicen muchos, presionado físicamente por el abogado Manuel Belgrano, quien extrae una pistola de entre sus ropas, le apunta a la cabeza al virrey y le dice que dimita. No está acreditado que haya sido de este modo, al menos la historia ingenua que nos han querido contar muchas veces no lo caracteriza este hecho de ese modo, pero hay historiadores que sostienen que fue tremenda la presión que sufre Cisneros, que fue un héroe de guerra del ejército español, de tal modo que se retira del poder y deja en manos de lo que se llamaría la Junta de Mayo, ¿no? La primera junta o la Junta de Gobierno en cabeza de Cornelio Saavedra, un general potosino que había sido elegido como líder de las milicias en ese momento. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Y ahí es donde yo creo que los argentinos, una vez más, improvisamos, no estuvimos de algún modo a la altura, no pudimos elegir previamente cuál era el sistema que queríamos nosotros. No me gusta poner de ejemplo a los Estados Unidos de Norteamérica, pero hay que hacerlo en este caso. Ellos, cuando se declara la guerra de la independencia, se reúnen en Filadelfia en 1776 y eligen el sistema que hoy les rige, en 1776. El sistema republicano, representativo y en carácter de confederación, a diferencia del nuestro, que es republicano, representativo y federal. Hay una diferencia entre confederación y federación que quizás en otro momento, por razones de tiempo, la pueda explicar con mayor claridad o con mayor extensión. Se junta o se crea, mejor dicho, la Junta de Gobierno, se juntan allí las personalidades más importantes de la sociedad porteña, hay que decirlo, porteña, porque ahí no había representantes de otra naturaleza, y gritan la independencia a los cuatro vientos, pero no declaran la independencia. Ahí es donde se genera el primer gran error. ¿Por qué decimos esto? Porque al declarar la independencia, automáticamente se convertía en la nación, que en ese momento obviamente no nos llamábamos República Argentina, éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, heredando el anciano territorio del virreinato, el último de los 4 creados por el gobierno español, y éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata a los ojos del mundo. Y a los ojos de España y de los aliados de España, éramos un grupo de rebeldes, un grupo de sediciosos, a los que había que darles un escarmiento. España en realidad en ese momento no estaba en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque el rey había sido encarcelado y regía la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812. Pero, ¿qué pasa? En el año 1814 recupera Fernando VII el trono, suprime la Constitución de Cádiz, persigue a los opositores políticos y, con la sangre en el ojo, el rey español decide tomar venganza de lo que estaba pasando justamente en América. ¿Cuál fue el derrotero que tuvimos nosotros? Son 6 años nada más, 1810 a 1816. Como lo dijimos ayer con los compañeros, pasó de todo lo que ustedes se imaginen. Pasamos por distintas maneras de ejercer el gobierno. La Junta, el primer triunvirato, recuerden ustedes, Chiclana, Zarratea, Juan José Paso. El segundo triunvirato, Juan José Paso, Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña. Luego aparece paralelamente como órgano legislativo la Asamblea del año 13, que suprime los beneficios o las garantías de la época de la nobleza española, los títulos de nobleza, equipara o iguala de alguna manera, utilizando las prerrogativas que se utilizaban en Francia: libertad, igualdad y fraternidad, que eran el lema por excelencia de la República de Francia. ¿Qué pasa? Asamblea del año 13,
todavía segundo triunvirato, ahí aparece el director supremo, ya la conjunción en una sola persona de los atributos ejecutivos y judiciales, lo cual era muy peligroso, porque estábamos llegando a lo que se llamaba la suma del poder público en otorgamiento o en cabeza de una persona. Entonces, en todo ese periodo, 1814, aparece un caudillo del Uruguay, José Gervasio Artigas, declara la independencia en la llamada Liga de los Pueblos Libres. Es decir, la banda oriental, lo que hoy conocemos como la República del Uruguay, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos. Éramos nosotros mismos un país dentro del gran país. También se iba a incorporar Córdoba, con lo cual, imagínense lo que hubiera sido eso, ¿eh? Más de una vez me quedé pensando. Un ¿sí? país distinto. Un país, creo yo, un país distinto, sí. Con un corredor, con salida al mar, con, digamos, con agua, con recursos propios, totalmente separados de Buenos Aires. Pero bueno, yo nunca fui secesionista, siempre amé mi país tal como está, pero hay muchas cosas que corregir. Aparece Artigas, 1814. Entonces, ¿qué pasa? Artigas hace la invitación a la República del Paraguay, Rodríguez de Francia rechaza, el dictador perpetuo paraguayo, reacciona el cabildo porteño, dice, epa, nos están ganando de mano, se están declarando la independencia, tenemos que hacer algo. Y allí es donde interviene San Martín, justamente, que a esas alturas, ya bajo la figura del director supremo, estaba como líder del ejército del norte, que luego delega el mando para irse justamente a Mendoza. Allí es donde el Cabildo de Buenos Aires cursa las invitaciones para la conformación de diputados en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el mes de mayo, en el mes de junio del año 1816, se reúnen los diputados que llegaban del resto del país. Pero quitemos a estas provincias porque ya se había declarado la independencia. Cuando lo invitan a Artigas, Artigas dice, no, yo ya declaré la independencia. Me voy a ir a declarar una segunda independencia, ¿de qué? Tenía razón desde ese aspecto, Jorge, desde el aspecto jurídico, ¿no? Se reúnen entonces en el Congreso de Tucumán, van llegando los diputados como pueden, empieza a sesionar a principios de junio en la casa de la señora Francisca Bazán, y fíjense ustedes lo que justamente el compañero había dicho ahí más temprano. Las sesiones se iban dando a medida que iban llegando y acreditándose los diputados. Quitemos a los diputados correntinos, entrerrianos, santafesinos, misioneros de las misiones jesuíticas, cordobeses y uruguayos. Quitémoslo de manera que el resto del país, principalmente las provincias del norte, del noroeste, se encontraban representadas y por supuesto Buenos Aires, ¿no? También había diputados de Chichas, de Charcas y de Tarija, que hoy pertenece a la República de Bolivia, y que en ese periodo todavía no había caído en manos de la reconquista española. Ya sí, los otros territorios, Cochabamba, Chuquisaca y otras localidades del sur de Bolivia ya habían sido recuperadas por los españoles, de manera que no había diputados. San Martín le escribía a Godoy Cruz, al diputado por Cuyo, que están esperando para declarar la independencia, en unas cartas a su amigo, severas cartas, duras cartas, donde San Martín reclamaba los gritos porque le decía, seguimos siendo rebeldes, estamos perdiendo el tiempo, tenemos que declarar la independencia, convertirnos en soberanos y allí todo va a cambiar. En definitiva, el 9 de julio de 1816, con la presidencia de Francisco Narciso de la Prida a cargo del cuerpo legislativo, los diputados presentes declaran el nacimiento de una nueva nación, de una nueva patria, a la que todavía no llamábamos del modo que la conocemos hoy, pero fue el acto jurídico trascendente, el acto fundacional trascendente a través del cual la Argentina se puede mostrar ante el mundo, como lo dice el propio manifiesto firmado y gritado a viva voz por los diputados, como una nueva y gloriosa nación. El Congreso de Tucumán sigue funcionando en sesiones allí en San Miguel hasta febrero de 1817.
A partir de allí se traslada a Buenos Aires. Les cuento rapidito para ir finalizando. El derrotero que sigue el Congreso no es que declaró la independencia y se disolvió. Siguió funcionando como órgano legislativo y de alguna manera como un soporte a los atributos del director supremo. Se traslada a Buenos Aires y funciona desde 1817 hasta el año 1820, que es justamente cuando se produce la batalla de Cepeda, cuando Francisco Ramírez y Estanislao López, los caudillos de Entre Ríos y de Santa Fe respectivamente, ya separados de José Gervasio de Artigas, derrotan en la batalla de Cepeda al director supremo José Rondó, disuelven el ejército argentino de Rondó e ingresan a Buenos Aires, disolviendo el Congreso el Congreso de Buenos Aires, que era obviamente el heredado del Congreso de Tucumán, dando lugar a lo que se llama la década de la anarquía de 1820 a 1829. Bueno, genial, doctor. Espectacular. Y gran síntesis, ¿eh?